Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, al regreso de las vacaciones toca retomar los temas de país, Diana Verónica. En efecto, lo que está sucediendo en El Salvador, cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos tenemos aquí a una abogada de la República, a la abogada Tania Pastor, con quien siempre conversamos para poner en su verdadera dimensión situaciones jurídicas que están sucediendo en el país y ya les vamos a contar por qué. Mientras tanto, te saludamos, Tania, Hola, bienvenida. Tania, bienvenida. Hola Diana, hola Tony, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá con todos Feliz ustedes. retorno de las vacaciones. Sí, ¿Qué tal para esas todos, vacaciones? ¿verdad? Bien descansadas. Qué bueno. Uno generalmente en las vacaciones sale más cansado, ¿verdad? Pero esta vez sí descansamos bastante, así que sí estamos. Estás renovada. Ay, sí, completamente. Eso. Vaya, qué bueno. ¿Qué ha pasado con las reformas o con la más reciente reforma constitucional, Tania? Pues creo que se elevó a la categoría de constitucional algo que ya teníamos materialmente o de forma real en el país. Cuando te dicen tu pena máxima es a 60 años y escuchamos condenas de más de 100, 200, 300 años, yo creo que ya por muchos 30 años con los que se ingrese al sistema, si la expectativa de vida es, digamos, 70, pues ya prácticamente es una vida completa, Estamos es una hablando cadena de la perpetua. cadena perpetua. Es una cadena Ajá. perpetua ya. Exacto. Entonces, materialmente o de forma real y tangible, ya existía en realidad la pena perpetua en El Salvador. Lo único de hecho, que los estaba... jueces dictaminaban esta sentencia Por a supuesto. 400. O sea, ya leía uno eso. Eso pasa en todos los países, porque yo también litigué en Costa Rica y en Costa Rica le ponían a uno cualquier cantidad de años, pero al final efectivamente creo que allá eran 35 o 39, no recuerdo exactamente cuántos, pero esa es la máxima efectiva de cumplimiento. Entonces aquí la máxima ya nos establece la ley que era 60 años. En los casos de concursos, ¿verdad? O sea, cuando son varios delitos que se sancionan juntos. Entonces, realmente 60 años ya para la mayor cantidad de personas que eran condenadas en el país, ya eso constituía una pena perpetua. Entonces, pienso que lo que ha hecho es elevarse a la categoría de constitucional, algo que ya materialmente existía en el país. O sea, tú dices en la práctica. En ya la existía. práctica. ¿Y cuál será así el es. espíritu de los legisladores? O sea, ¿qué estarán persiguiendo? Yo solo quisiera agregar algo. Hay que decir que esto es para delitos de homicidio, violación y terrorismo. Así es. Ahora, son términos amplios también. Sí, ¿verdad? pero son delitos concretos, porque en el derecho penal no se puede generalizar, digamos, muchos pedimos el tema de la pena perpetua en los casos de corrupción. Corrupción es un tema muy amplio, pero delitos concretos relativos a la corrupción hay varios. Tendría que enunciarse uno a uno los que tendrían esa posibilidad. Entonces ahora nada más tenemos los homicidios, violaciones y casos de terrorismo, que en el caso de terrorismo me imagino que se tendrá que especificar, porque no he leído el decreto, en el término de agrupaciones ilícitas. Porque la Sala de lo Constitucional declaró ya hace tiempo. Allá por el 2015. Ajá, Terroristas terroristas a los grupos de pandillas. De hecho, esa es una de las sentencias que nosotros decimos. A la Sala no se le estaba pidiendo eso, pero la Sala declaró eso. En algunos casos podríamos decir que eso es resolver más de lo que se ha pedido, ¿verdad? Pero en fin, ahí fueron declarados terroristas los pandilleros y las maras, y en Estados Unidos habían sido crimen organizado en el 2012 los salvatrucha, ¿verdad? De hecho, en esa misma época también se declaró un estado inconstitucional de cosas en la Sala Constitucional, que esto quiere decir que prácticamente se dijo, el Estado es un inútil, el Estado se declara incapaz o el Estado es un Estado fallido para protegerle la seguridad a las personas por el tema de los pandilleros, ¿verdad? Entonces, y ahí es que empezamos con el desplazamiento interno forzado, que incluso se crea una ley, se crea un delito de cuando se le, ¿cómo se llamaba este?
restricción a la libertad de circulación, me parece que se llamaba, que no querían mucho los del frente, pero al final tuvieron que, prácticamente por obligación. Porque era una realidad. Y había pasado lo de la tregua con pandillas. Políticamente representaba aceptar una realidad que no era favorable. Sí, correcto. Pero era una realidad existente. En la gobierno. práctica ya existía. Entonces nada más O se sea, llevó a la ley. Exacto. ¿no? Ajá. O sea, estamos hablando de que hay muchas cosas que ya estaban sucediendo. En la práctica estaban sucediendo, faltaba legislar al respecto. Así es. Ahora el matiz que hay que hacer o no el matiz, sino que quizás el punto importante en este tema de la cadena perpetua, en mi opinión, es el relativo a los menores de edad, ¿verdad? Que yo recuerdo cuando los magistrados de la sala, de la corte llegaron a la asamblea, explicaron ellos que la pena perpetua no roza con la legislación internacional adoptada por este país en términos de convenciones, ¿verdad? No fallamos en el control de convencionalidad, pero hicieron un matiz, nada más que no nos lo explicaron. Yo recuerdo que me quedé con la duda a qué se refieren cuando dicen tenemos unas observaciones o unos reparos en materia de menores. Pero no lo profundizaron, quizás porque como era la parte que no estaba conforme con la reforma que estaban haciendo en la asamblea, ellos prefirieron mejor nada más dejarla por escrito. O dijeron, no recuerdo bien si lo anunciaron, que iban a presentar una carta con las observaciones con relación a los menores. Entonces, me parece que por ahí puede venir la observación de la ONU en cuanto al conflicto entre nuestra ahora legislación constitucional o nuestra constitución con relación a la pena perpetua, en relación a los menores, y los convenios internacionales, como que fallamos en el control de convencionalidad allí. Hay un conflicto por la pena perpetua, porque, vaya, aquí en ley de menores, esa no es mi área, pero por términos básicos conocemos que la pena mayor antes no era pena, en realidad era, la condena. Se llaman diferentes, sí, allá se declara la conducta antisocial, después se le lleva a una especie de reclusión, entonces, pero era no mayor a 7 años, independientemente de la pena que tuviera el delito dentro de la ley penal común para todos nosotros, no pasaba de 7 años. Pero con la excepción de las pandillas llegó a 20 por el término de las agrupaciones, pero ahora ya se aplica a perpetua. Yo creo que al final, como un Estado soberano, podemos hacer nuestra propia interpretación, quizás sea oportuno denunciar alguna parte de algún tratado o algún tratado por este conflicto o este roce, pero realmente si la pena tiene el matiz de revisable, que es al final lo que exigen estándares internacionales en donde se aplica, porque hay muchos países que la aplican, pues no es que El Salvador va a romper el hielo en este tema, te piden que no sea una pena perpetua de forma absoluta, sino que tenga un carácter de revisable cada cierta cantidad de tiempo. Y aquí se ha establecido que 25 años me parece que se dejó. Así quedó. Así quedó. O sea, a los 25 años se puede ir a... En caso de menores, ajá. En caso de adultos me parece que es 35. Ajá. Pero ya existía un límite de 60 en los casos de concursos de delitos, ¿verdad? Lo que pasa es que al final... O sea, concursos de acumulación de... Ajá, pero si al final es una pena perpetua, la pena establecida, entonces a los 35 años para los adultos. Le preguntaba cuál habrá sido, o sea, cuál será el espíritu de hacer esto, de realmente elevarlo a nivel constitucional. Hay muchas cosas, yo siempre he dicho que nuestra constitución es prácticamente anacrónica, por más que me digan que la constitución, que muchos años que en Estados Unidos no se ha cambiado, que en Inglaterra no existe o lo que quieran. Pero lo cierto es que nosotros tenemos una constitución que ya no es funcional a la realidad, que además tenemos muchas leyes preconstitucionales que no han sido adaptadas a la Constitución del 83. Por ejemplo, la ley del servicio civil, la ley de probidad, que en realidad se llama ley de enriquecimiento ilícito, son leyes anteriores a la Constitución. Hay muchas leyes más anteriores a la Constitución que tendrían que haber sido adecuadas a la Constitución del 83 y no lo han sido. Entonces lo que tenemos es remiendos poco a poco, como este caso, ¿verdad? Hay otros temas que se podrían elevar a la categoría constitucional, buena jurisprudencia, por ejemplo, pero ahí lo van dejando. Entonces por eso que yo digo, en realidad no necesitamos
230 reformas en una constitución como la propuesta del doctor Ulloa, que me parecía muy buena. Eso te iba a decir, es que sino que una nueva hace constitución. ¿Hace 3 años habrá Sí. sido esa propuesta de...? Sí, yo creo que al final, como todo buen político, van a ir, a medida que conviene, sacar algún tema para ponernos a discutir sobre Porque él. esta propuesta que lideró, por así decir, el vicepresidente de la República por mandato del presidente de la República, creo que fue presentada a la Asamblea Legislativa, Tania, ¿verdad? Y hasta ahí quedó. Creo mandado a la comisión. Ahí está el fruto de ese trabajo. Sí, pero se presentó a la presidencia. Yo creo que la presidencia no lo... no lo ha enviado Sí, entonces a la Asamblea Legislativa. Ajá, no lo llevó. De hecho, es una de las situaciones que a mí me parece que deberían de resolverse. Ya nuestra Constitución hace falta una indexación, hace falta una actualización en muchos temas, en lugar de estar trastocando o contradiciendo o contraviniendo lo que establece la Constitución, mejor hagámosle, porque claramente hay un gobierno con una nueva visión, bien diferente en algunos casos, términos procesales, a los estándares internacionales, que yo no digo que vayamos y nos enfrentemos al derecho internacional, pues, pero creo que se podrían regular ciertos temas con interpretaciones interesantes, o no interpretaciones, pero normar de una forma distinta que no, por ejemplo, lo que decía el doctor Ulloa, nosotros necesitamos un tribunal constitucional completamente independiente del órgano judicial, que no nos va a garantizar. Yo pienso que no hay manera de garantizar la independencia y la imparcialidad y todo lo que esperamos realmente de nuestros jueces en el mundo, ¿verdad? Yo creo que en ninguna parte del mundo existe eso. Por la propia naturaleza humana pienso que no somos capaces. Sin embargo, Guatemala tiene su propia sí, sala hay Tribunal Constitucional, España, hay muchos países. Entonces, quizás no nos va a garantizar al 100%, pero en una mayor medida va a ser bastante superior a lo que ya tenemos, porque lo que tenemos en la actualidad es parte del órgano judicial, nuestra corte, y además los magistrados, en la forma en la que son electos, dependen completamente, al igual que el fiscal general de la República y otros funcionarios que establece el ordinal 19 del artículo 131 de la Constitución, de la Asamblea Legislativa. Entonces, así como ya lo vimos que pasó en el 2021, en el momento, así como se ponen, se quitan, o como se hacen, se deshacen las cuestiones legales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para remover a los magistrados, sí se entiende lo que pasó, yo por lo menos lo comprendo lo que pasó o la forma en la que pasó en el 2021. Lo que no te voy a entender jamás es que 5 o 6 años después estemos hablando que la Constitución dice que para remover a magistrados tiene que existir una ley y causales. Un debido proceso, ¿no? Y que sí, ese tiene que existir sí o sí, ¿verdad? Independientemente de ley o no. Pero de 6 años después, que la Constitución te manda a legislar y vos no legisles ese tema. Esa es una inconstitucionalidad por ausencia de legislación de parte de la Asamblea Legislativa, porque es un mandato expreso que te establece la Constitución. Entonces yo te entiendo que en el 2021 lo hayas hecho de la forma que lo hiciste porque no tenías la ley que te manda la Constitución que tengas o las causales de destitución que te manda la ley que tengas, pero que 6 años después no lo tengas, eso ya no te lo entiendo. Es un pendiente de la Asamblea Legislativa. Es un gran pendiente porque estás hablando del tercer órgano de Estado. Entonces, quizás un tribunal constitucional independiente del órgano judicial, independiente de los 3 órganos y que tenga un mecanismo de selección o de elección bastante participativo de diferentes órganos. Igual no te garantiza, lo sostengo, porque en otros países así es, pues, pero creo que es muchísimo mejor que solo un ente completamente político como es la Asamblea, sin personas que tienen la preparación, capacidad de selección, porque cuando tú hablas de magistrados de Corte Suprema de Justicia o de un tribunal constitucional, estás hablando de personas que deben reunir ciertos requisitos. Y no es como en una elección popular, que cualquiera puede ir independientemente que tengas alguna profesión, alguna preparación, algún técnico, etcétera. Cualquiera, literalmente cualquier persona puede ser. Pero en un tribunal constitucional o un magistrado de corte tiene que poseer una preparación bien especial, no solamente personal de probidad, sino que además técnica, además profesional. Debe tener no solamente la carrera, sino que además haber escrito algo. No te exigen un libro, pues, pero por lo menos alguna opinión. Una tesis. Tener ponencias, alguna experiencia, bastante experiencia en el... Hay limitantes ahora que si nunca has ejercido la judicatura, tenés
que llevar cierta cantidad de años ejerciendo la profesión, pero maestrías, doctorados, porque a la hora de seleccionar, si tenés 5 abogados de la República que además tienen un título de maestría, no te voy a decir que este sea menos que el que tiene el título de doctorado, pero a la hora de seleccionar debería de ser así, incluso ahora te debería de decir por qué selecciono a al maestro sobre el que tiene el título de doctorado, por ejemplo, aquel estudió más, entonces debería en teoría de estar mejor preparado, pero entonces puede decir el ente que selecciona, este tiene más experiencia litigando, tiene más conexión con la realidad o tiene un punto de vista político más asertivo. Es decir, tienen que fundamentarte por qué lo eligen. Por sus obras los conoceréis, ¿verdad? O por qué no lo eligen también. Volvamos se hicieron enmiendas también a otras leyes, al Código Penal, al Código Procesal Penal, a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, a la Ley Penal Juvenil, ¿verdad? Entonces, a fin de, emparejar todo con la reforma constitucional. ¿Hay algo que le haya llamado la atención? A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que a los terroristas, después de haber sido declarados terroristas por la Sala, se les siga aplicando la Ley Penal Común. Y estamos remiendo al delito de agrupaciones ilícitas, que allá por el 2000, 2001, 2002, todavía se llamaba asociaciones ilícitas. Ajá. Le pusieron agrupaciones ilícitas y le han venido agregando incisos, reformando incisos. Y tenemos una LECAT, una ley especial contra actos de terrorismo o terroristas. Especial. Así es. Ajá. Entonces, si son terroristas, ¿y yo por qué no les aplico esa? Por ejemplo, un juez de la República decreta una orden de libertad a una persona procesada en el marco de todo esto de la seguridad actual por agrupaciones ilícitas. Lo detuvieron, le decretan la libertad y a la salida del penal, lo que estuvieron haciendo al inicio, muchos policías, no te puedo decir que todos porque no lo sé, es que los detenían por organizaciones terroristas. Entonces, como decimos en El Salvador, no me jodas, estás haciendo lo mismo 2 veces, que es una prohibición que existe en el país. Nadie puede ser procesado 2 veces por la misma causa. Mismo delito. Ajá, entonces le pusiste allá agrupaciones, ahora organizaciones, pero es lo mismo. Es el mismo, como decimos, el mismo perro, pero con otro nombre. Ahora habría que ver por qué la liberación. Partamos de ahí. La liberación, en el instante que un juez decreta una orden de libertad u ordena la libertad de una persona en el marco de la instrucción de un proceso penal, es porque se reúnen, no necesariamente porque se confirmó su estatus de inocente, sino que puede ser porque sabemos que se han liberado personas que si no tienen vínculo, ¿verdad? Pero lo más normal que está regulado en nuestra ley procesal penal es que reúnen los arraigos necesarios para enfrentar el proceso en libertad. Y ese es el tema de los arraigos. Los arraigos, sí, porque antes habíamos caído en una práctica bastante, no sé si excesivamente ligera o ahora estamos extremadamente complicándola. Porque la realidad es que antes uno decía arraigo familiar y llevaba las partidas de nacimiento de los niños, la partida de matrimonio con la mujer, arraigo domiciliar y llevábamos el recibo del agua, de la luz, del teléfono, el arrendamiento de la casa, y arraigo laboral llevábamos una constancia de trabajo. Ajá. Y eso era arraigo ya. Y eso era arraigo ya, pero en realidad eso no, si nosotros... ¿En la práctica? En la práctica, si nosotros lo analizamos, en la realidad eso no constituye un verdadero arraigo. Ahora se te pide un poquito más de diligencia en esos temas. Si tú vas a arraigarte como papá, imagínate que en el país tenemos un alto porcentaje, por no decir mayoritariamente, hogares con un solo padre, que es la mamá. Uh-huh. La mamá es la que se hace cargo, es la que ríe, la que llora, la que hace todo, la que mantiene. Este país tiene más hogares liderados por mujeres que por hombres. Ajá. Así es. Entonces, ¿cómo probás vos como hombre que sos no solamente que sos papá, porque eso lo probás con una partida de nacimiento, sino que sos un padre responsable, un padre presente, un padre que responde, que está ahí, ¿verdad? Que está presente. Sí, porque lo único es la constancia de la Procuraduría, que no tengo cuotas pendientes. Sí, pero eso no es suficiente. No sé cómo se prueba. Yo lo hago, bueno, por lo menos nosotros sí, en ese específico punto, tenemos que consignar, especialmente la mamá,
que es quien mejor puede dar fe de que el papá es realmente un papá presente, un papá responsable, un papá que aporta. Entonces un testimonio de la sí, pareja. Pero el testimonio también se acompaña de pruebas. Por ejemplo, si el papá aporta, tiene que estar en la tarjeta de ahorro del niño o de la mamá, tiene que estar documentado. No solo es que es que él me da. Ahora, eso no quiere decir que vamos a tratar desigualmente o a excluir a quienes no tienen una cuenta o no han hecho un proceso legal, porque hay papás que dan $30 mensuales y esa es su posibilidad, y hay personas que realmente viven con eso, aunque todavía no lo creamos, ¿verdad? Por lo menos como ayuda, porque también hay una confusión. No es que el papá va a dar, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? 30, 300. Va a dar 300 y la mamá, bien, gracias, y yo voy a vivir solo con eso. 300 es el papá, 300 es la mamá, ¿verdad? Así es. Los dos aportan para la manutención del niño, especialmente si los dos trabajan. Entonces, la mejor persona para acreditar eso es la mamá. Bueno, yo puedo decir, el vecino ve cuando el papá viene todos los días a dejarlo del colegio, o viene los fines de semana y se lo lleva, o se está ahí un rato con los niños cuando la mamá no está. Yo puedo encontrar, lo que pasa es que a veces nos hace falta a los litigantes ser creativos. Entonces yo así puedo demostrar que el papá es un papá presente. Una constancia del colegio en donde dice que va a las reuniones de padres, padres de familia. Otro papá que lo ve siempre en los intramuros y en todos los entrenos del niño que va a clases de voleibol o de fútbol o de lo que sea. Hay maneras, lo que sucede es que o no somos creativos, o dos, somos bastante cómodos y haraganes, porque nos gusta bien fácil decirle a la gente, no, yo ya fui al penal, págueme porque yo ya fui al penal y me mostré parte. Si es que ser defensor no solo es irse a mostrar parte, es defender, es de verdad ejercer una defensa y todos los derechos del defendido, no solamente decir soy, porque yo puedo decir soy defensor y aquí está mi nombramiento. Y aquí lo demuestro con esto, ¿verdad? No, hay que hacer actos. Por ejemplo, cuando los jueces le dicen al fiscal, usted me está pidiendo prórroga de otros 6 meses, demuéstreme qué hizo en estos 6 primeros meses que usted pidió originalmente. Entonces, si yo veo como juez... A veces se nota que es como en automático. Sí, de hecho, la generalidad funciona así, en automático lo piden, porque a última hora siempre llegan los fiscales, ¿verdad? Entonces, algunos... ¿Y usted qué hizo, fiscal, en estos 6 meses? Si usted en estos 6 meses no hizo nada, lo que debería de hacer el juez, en esencia, es negarle 6 meses más, porque usted está pidiendo 6 por haragán o por negligente, no porque, pero si yo tengo 6 meses, es un caso, porque en los casos complejos, generalmente los jueces siempre dan más tiempo, pero si usted en un caso complejo 6 meses y no hizo nada, no debería darle 6 meses más, porque no hizo nada no por complejo, sino por bestia. Entonces ahí deberían de denegarlo, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente no funciona así. Bueno, Tania, vamos a seguir conversando sobre estos temas. Mientras tanto, como ya vino el desayuno de San Martín, ya está en la mesa. Pide el desayuno clara de huevo, hongos y espinaca. 5 claras de huevo revueltas, servidas en sartén de hierro con cebolla, tomate, espinaca, champiñones y chile pimiento. Todo salteado en aceite de oliva extra virgen, queso, panela y aguacate, acompañado de frijoles y plátanos. Busca este nuevo desayuno en todas las sucursales de San Martín. No, hombre, compañero, ya no tengo más hambre con esta descripción de los desayunos de San Martín. Y agradecemos siempre a nuestras amigas de Línea Rosa, que nos trajeron los desayunos. ¿Qué es Línea Rosa? Bueno, Tania puede dar fe. ¿Qué es Línea Rosa? Sí, para la mayor seguridad de uno como mujer, yo siempre pido Línea Rosa cuando no tengo mi vehículo. Porque Línea Rosa son taxis conducidos por mujeres. Así ¿Cómo los contacta? 6200-4491 y también a través de Línea Rosa App. Estamos conversando con la abogada Tania Pastor. Regresamos en breve, 8 de la mañana, 30 minutos. Corre, de la mañana, el corre, de la mañana. Diana, Verónica y Tony. De la mañana. Diana, Verónica y Tony. Nos acompaña la abogada Tania Pastor, retomando temas de país, y la escuché hablando sobre lo importante, atención hombres, porque... Y mujeres también, compañero, bueno, sí, porque sí, una mujer también puede ser acusada por violación. O de abuso sexual. Abuso sexual. Entonces, bueno, hoy hay cadena perpetua para ese
tipo de delitos una vez comprobado, ¿verdad? Sí. El problema es que hay un montón de acusaciones falsas. Así es. Vaya, primero quizás aclarar que cuando se dice cadena perpetua no es que en automático para el delito de violación, para el delito de homicidio, para los relativos al terrorismo, va a cadena perpetua, sino que esa es una facultad o una potestad que tienen los jueces de cuando determinan que hay una persona que es responsable de haber cometido un hecho ilícito, se le puede imponer hasta esa pena. Pero no quiere decir que va a ser siempre esa pena, sino que todo va a depender, a eso se le llama proporcionalidad, a eso va a depender de cada caso, prácticamente, de la gravedad del caso, de las circunstancias, de las personas involucradas, y varios otros temas más. Yo creo que es importante entonces decir de que no es en automático que si te acusan y te encuentras de culpable delitos, de homicidio, violación y así terrorismo, vas a tener cadena perpetua. O sea, yo creería que en terrorismo casi todo sí, ¿verdad? Pero dependiendo del grado de participación o de, digamos, porque yo sí no concibo, bueno, en el caso de los terroristas es demasiado sui generis y yo siempre he dicho, esos hay que alejarlos de la sociedad definitivamente porque ya no hay, en mi opinión, manera de resocializar a la mayoría. Pero habían algunos que estaban en el proceso de ingresar quizás a la estructura que probablemente en esos casos no sea necesaria la pena perpetua, ¿verdad? Ok. o sea, una cadena perpetua significa de que se le va a alejar de la sociedad porque es demasiado malo. Sí, de hecho, se le llama neutralización en términos de criminales. Vaya, cuando el Estado decide neutralizar a alguien, es decir, alejarlo de la sociedad o proteger a la sociedad de esta persona de la mejor manera que tiene el Estado para hacerlo, aplicando el jus puniendi o la facultad de ejercer violencia sobre las personas. Digamos, el Estado es el único que tiene esa potestad a través del derecho penal y del derecho administrativo sancionatorio o sancionador, y lo que hace es retirar a esta persona peligrosa prácticamente, que es un grave peligro para la sociedad. Lo que hace es aislarla del mundo, de la sociedad, alejarlo de las personas para que no pueda perjudicarnos más de lo que ya hizo. Exacto. Entonces es una neutralización en casos bastante graves, es la manera que encuentra el Estado de protegernos y pienso yo que es racional, en mi opinión sí es. Claro. Con el tema de terrorismo, ¿qué pasa entonces con el tema de homicidios. violación? Vaya, con el tema de la violación, para las mujeres quizás el llamado a la conciencia, ¿verdad? De utilizar las leyes en nuestro favor de la manera más responsable posible. Yo entiendo que esto es bien difícil porque hay mujeres que de verdad aquí les entra y aquí les sale o ni siquiera les llega a entrar, ¿verdad? No les importa porque la misma naturaleza humana, pero las mismas circunstancias de querer quedarse a veces con los niños los hace de una pareja que se separa, las hace bastante vulnerables a utilizar las leyes de forma egoísta y de forma ilegítima, porque denuncian al exmarido de que tocó a la niña, de que tocó al niño o de que intentó agredirlas, y como saben que hay una sobreprotección para las mujeres, entonces les meten un gran problema a los hombres que hasta pueden, imagínense en este caso, dependiendo de la gravedad que logre decir ella, porque a veces hay casos, no me van a dejar mentir los litigantes y los jueces, en el que solo el testimonio de la víctima y es suficiente para una condena, ¿verdad? Así haya prueba que no corrobore o alguna que contradiga. Hay casos en los que se da... desgraciado a alguien solo por el testimonio de una persona. Sí, y no lo digo porque haya sido mi cliente o porque soy defensora. Es decir, abogada que ejerce la defensa en algunas veces este tipo de casos. Generalmente en este tipo de casos de violencia sexual, si yo me meto es porque creo en la inocencia de las personas, porque si no, tuve un caso así, yo le digo, aquí usted es responsable y va directo al matadero, ¿verdad? Aquí es mejor un abreviado, una pena negociada y confiese, porque es decir, uno sabe, y esto quizás algunos no lo van a ver bien, pero la verdad es que a mí me gusta decirle a las personas la realidad, y no engañarlos solo por sacarles pisto, por que más a largo el caso, más dinero, entonces no es así, y realmente en estos casos de violaciones sí he visto bastantes en los que la mujer hace uso de las leyes favorables para nosotros, la ley IVA y otra que es para erradicar la violencia, y lo hacen solo por el objeto de quedarse con el niño
o la niña, o hacerle simplemente un daño al ex que le fue infiel, Quiere decir, o que le Tania, quitó los bienes porque que- no se casaron con bienes mancomunados, etcétera. que entonces si hay, digamos, una balanza, A favor. o sea, no está equilibrada la balanza en cuanto a leyes y están más a favor de las mujeres en nuestro país. No es que estén más a favor, es que a veces para lograr una verdadera equidad, y yo siempre lo ilustro con, yo no sé si alguna vez ustedes vieron ese dibujo en donde hay dos niños viendo por una cerca y un niño tiene como unas graditas y el otro está literalmente viendo. Entonces al niño que tiene las graditas, si no le pones las graditas, no va a tener la misma posibilidad de mirar lo que está del otro lado. Entonces para lograr equidad a veces tenés que hacer un trato desigual. Y eso es lo que sucede con las mujeres. Yo creo que todos entendemos de dónde venimos, de la lucha que traemos, de la igualdad que nunca hemos gozado y que todavía estamos en esa lucha permanente. Es decir, por ejemplo, no es casualidad que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa no haya la misma cantidad de mujeres que hombres. Hay países en los que hay cuotas, debes cumplirlas, pero tampoco estoy a favor de las cuotas porque eso quiere decir llevar mujeres por el hecho de llevar mujeres. Y no se trata de eso tampoco. exacto. Ajá, entonces creo que es un equilibrio, pero si tú no tenés, por ejemplo, una ley especial, a mí me parece que es de las mejores leyes especiales que tenemos, algunas creo que son simplemente excesos, pero esa sí me parece muy necesaria. ¿Cómo te proteges vos? Porque un hombre, yo tenía una discusión una vez con un amigo, pero es que a veces que lo cuenten a uno, ¿por qué tiene que ser tan grave? Entonces yo le digo, bueno, es que venimos de normalizar las mujeres situaciones que no deberíamos de haber normalizado en el pasado. El acoso sexual es una de ellas. Porque, bueno, por lo menos yo recuerdo cuando trabajé en la fiscalía y cuando estudié en la universidad la carrera, uno tiende cuando llegaba un hombre y le decía algo que constituye un acoso, en mi opinión, ahora lo entiendo así, y uno, y tenés que reírte para hacerte el disimulado y obviar esa agresión, porque ahora lo entiendo como una agresión. Entonces uno normalizaba eso y aprendía que tenía que vivir con eso en la vida. Entonces ya cuando tú lo pasas todos los días es algo realmente fastidioso. Vaya, entonces, porque sí las cosas han cambiado. O sea, sí, muchísimo, ya no te causa gracia. Uno ya no puede cuentearse a una mujer. O sea, hay que tener mucho cuidado en las relaciones laborales, sí. O en los hacerle una comentarios. Y las generaciones, por ejemplo, yo al doctor le tengo un gran aprecio, el doctor Hernández, que hizo un comentario hace poco en un programa de televisión de debate. Hernández Turcio. Hernández Turcio, gracias. Yo al doctor le tengo un gran aprecio y respeto y entiendo su generación, cómo ven las cosas. Para él ese tipo de cosas como las que dijo son cosas que causan gracia, porque en el pasado causaban gracia porque habíamos aprendido a normalizar ese tipo de cosas. Ahora ya no nos causan gracia, ahora nos molestan. Pero hay generaciones que no te lo van a entender así, ya no van a cambiar. Entonces te toca tener un poquito de tolerancia adicional, ¿verdad? No quiere decir que esté bien, pero hay que entenderlo. Entonces ese tipo de cosas que antes normalizábamos, ahora ya no las toleramos. Y así es como debería de ser. Sin embargo, de esa situación se aprovechan muchas mujeres que vienen y dicen, me acosó. En casos hasta de vecinos lo he visto yo. Y que con el video, gracias a Dios que el vecino tiene una cámara en la calle, logró captar que era mentira lo que la señora dijo. O el caso, para que todos se ubiquen, más típico, más claro, que es lo que pasa a diario, es el de la señora de la SEM, creo que era, de las ambulancias. Del sistema de emergencias médicas. Sí, ¿se acuerdan que le dijo al muchacho, voy a llamar a la policía y voy a decir que me empujaste? Suficiente para que se lo llevaran detenido al muchacho. Pero ¿qué pasó? El muchacho estaba grabando y demostró que era mentira y le expuso. Entonces, eso que hizo esa señora es más común de lo que nos podemos imaginar. Y eso que ese es un caso bien sencillo, digamos que no acarreaba mayor gravedad. Pero cuando hablamos de una violación, ya estamos hablando de un caso que te puede acarrear hasta cadena perpetua. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, Tania? Porque el tiempo se nos ha terminado. Yo lo que pienso es que como mujer, un llamado a la conciencia, que seamos responsables en el uso de este tipo de leyes y no las abusemos. Es una minoría, pero es un llamado a la conciencia porque creo que vale la pena que como mujer siempre llevemos este rol y esta palabra a todas las demás mujeres.
como hombre, yo sí les recomiendo que se protejan. Si usted tiene a su cargo supervisión a mujeres, abra la puerta siempre que le va a llamar la atención y llame un testigo. Si usted va a discutirse con su esposa sobre un tema de los niños porque ya se separaron, mire, usted tiene derecho, como una parte de la conversación o de la discusión, a grabar. Grave. Usted siempre protéjase, porque no es de llegar a decir, ay, es que eso que está diciendo es mentira, es que tengo que probarlo, que está mintiendo. Porque es cierto que la inocencia es el estatus natural de todas las personas. Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario en un juicio oral y público, conforme las leyes salvadoreñas. Sin embargo, a veces es bien difícil en casos contra mujeres que lo está denunciando a uno, porque la mujer, por ejemplo, en casos de violación, que se considera un delito de alcoba, la mujer no solamente es la víctima, sino que además es un testigo, porque generalmente el violador busca un sitio aislado donde no hayan testigos para cometer el hecho. Entonces es bastante reforzado el caso de una mujer con su simple testimonio. ¿Y cómo vas a demostrar que eso no es cierto si es tu palabra contra la de ella, y la de ella según la ley pesa más, ¿verdad? Entonces ahí es bien complicado si usted como hombre no ha tenido las providencias necesarias. Es bien difícil porque hay jóvenes ahora que entienden esta situación de forma muy profunda, y tienen miedo a acercársele a las niñas, porque pues sí, uno no sabe, con el respeto, pero hija de qué loca es alguna niña que va ahí a replicar, porque los niños son al final esponjitas que todo replican. Vaya a replicar la conducta de la mamá que hace abuso de este tipo de leyes, y salga diciendo cuando el niño no le hizo caso, pues que el niño la agredió. Lo que quería era cortejarla, vaya. Porque sí, eso pues, se vuelve complicado, pero pues sí, hay que tener la educación a los niños, que respeten, que no se les anda insultando a las niñas, porque usted le dice una mala palabra insultándola, o en el estudio, en lo que sea. Y eso es delito. Y es delito. Exacto. Y no es delito si lo hace al revés la niña, ¿verdad? Entonces, es cierto, ahí no hay un estadio de igualdad, pero tiene una justificación y una razón de ser. Okay. Pero sí, cuídese siempre. Yo les digo, pongan cámaras, en el carro anden cámaras, en su casa pongan cámaras. Hay gente que no va a tener esta posibilidad económica, sin embargo, busquen otras maneras alternativas, ¿verdad? Siempre con un testigo. Si usted sabe que es una persona conflictiva y además es mujer y se puede meter en un problema, busque testigos o grabe. Yo creo que todos este día tenemos celulares, ¿verdad? Y podemos grabar, y cuide mucho ese celular, porque a veces hasta por mensajes dejan la agresión, constancia a algunas mujeres. Entonces no borre las conversaciones, porque a veces en los mensajes todavía hay mujeres que graban mensajes amenazando a los hombres, diciéndoles que los van a procesar por algo así. Bueno. Ok. Cuidado. Cuidado. Sí, cuidado. Sí, Tania, muchas gracias siempre. Gracias, Tania. Qué gusto estar eh, contigo y conversar. Esperemos que esta haya sido una charla de provecho para nuestra audiencia, como siempre intentamos hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Siempre un placer estar acá Y con si ustedes. quieren volver a ver o a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.